Saludar en una mesa especial a Dunia Ludlow, integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y Margarita Martínez Fischer, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Gracias a las dos diputadas por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues los que tomaron la tribuna, o sea, los integrantes de Morena no asistieron, estaban convocados, pero de último momento, Blanca, y eso es importante mencionarlo, pues cancelaron la asistencia. No sabemos por qué. Y entonces solamente se quedará la información con ellos, pero aquí tenemos a dos legisladoras que nos platicarán sobre este tema controvertido que tiene que ver con la ley de reconstrucción en la Ciudad de México, que por cierto el jefe de gobierno de la Ciudad de México le está presionando que ya la saquen adelante. ¿Por qué no sale, Margarita? ¿Por qué no sale, diputada? Cuéntenos. Hay que decirlo con toda claridad. Para nosotros la prioridad en este momento sí es atender a las personas. O sea, de ninguna manera nosotros vamos a impedir que haya un gobierno fuerte, con facultades, con recursos para atender a las personas. Sí. Y lo que nos ha demostrado finalmente el hecho de que el gobierno ya esté ejecutando este programa es que finalmente no es necesaria una ley. O sea, eso es algo que hemos afirmado nosotros, lo vemos como un planteamiento que finalmente responde a un discurso, pero que no necesariamente es efectivo. Ya pasaron 6 semanas, efectivamente el gobierno ya está haciendo demoliciones, ya está haciendo los estudios, ya tiene una plataforma que todavía nos deja mucho que desear porque no nos da información, pero finalmente el gobierno está ejecutando. Desde nuestro punto de vista, en este momento podemos hacer algunas reformas puntuales para fortalecer la capacidad del gobierno para atender, para hacer los estudios, para hacer las evacuaciones, eliminar cualquier tipo de riesgo. Eso, por supuesto, de ninguna manera va a estar en duda, pero sí tenemos una problemática, y es donde está el debate, con la norma que se ha propuesto para generar mayor potencial, una cantidad mayor de viviendas en los predios, y con eso financiar la reconstrucción. En ese punto podemos decir que tenemos ahí es donde estamos atorados. Bien, Dunia. Bueno, pues de entrada comentar que no se ha caducado la ley. Si ustedes leen la ley o la iniciativa de ley, está construida como una especie de programa, ni siquiera está construida como articulado. Entonces, más bien lo que la prensa está retomando como que se venció es que lo divide en 3 objetivos, y el primer objetivo, que es la atención a la emergencia, que consideraba que iba a durar 6 semanas, es el que se venció, pero no es que se haya vencido propiamente el plazo para que nosotros trabajemos, sino como la propia iniciativa se construyó mal, como si fuera un programa, esa atención para cumplir ese primer objetivo del programa le daba 6 semanas, que es el plazo que ya ha pasado. Y de esta manera en la que se construyó la iniciativa como un programa y no como una ley, ¿no?, derivan también muchos otros problemas, que es justamente lo que también comentaba la diputada Margarita, de la falta, de la ausencia de información, de la ausencia de un diagnóstico que nos permita saber cuántas edificaciones, cuáles los dictámenes técnicos de los colapsos y los que están en rojos, de la situación jurídica de cada una de esas viviendas, de cuántas familias resultaron damnificadas, para de ahí poder distinguir pues los diferentes tipos de financiamiento y de apoyo para repararles el daño. Pero si no sabemos ese diagnóstico, pues no sabemos el monto de lo que hay que reparar, no sabemos los diferentes casos a los que tenemos que atender, y no podemos dar una solución que efectivamente atienda al todo universo y multiuniversos y multidimensiones que tiene los daños que generó el sismo del 19 de septiembre. Entonces, la iniciativa solamente tiene este tema del 35% de potencialidad, y realmente eso no resuelve el gran porcentaje de los problemas del daño que hizo el sismo. Y en ese sentido, diputada Dunia, ¿qué sí resolvería si la ley, pues no lo ha dicho hace unos momentos la diputada Margarita, no se requiere una ley de reconstrucción como tal, porque con lo que se tiene, afortunadamente se ha podido trabajar después de la emergencia? ¿Qué es lo que sí requerimos y en qué exactamente está trabajando la Asamblea Legislativa en este tema? Bueno, creo que lo que requerimos urgentemente todos, no solamente la Asamblea Legislativa, sino también la sociedad, para tener certeza, es información, justo, ¿no? Y que ya se va, o sea, porque ahorita hay una ausencia
ausencia de certeza total. Aunque salgan los dictámenes por parte del Instituto de Seguridad de las Construcciones, la gente tiene mucha desconfianza en todas las decisiones de la autoridad justamente por esta ausencia de información. Entonces, creo que lo primero que se tiene que hacer es habilitar los canales de información, que la autoridad asuma la responsabilidad de esa información para que la sociedad y la asamblea, como tomadores de decisiones, tengamos certeza y nosotros planteemos soluciones. Y en ese sentido también que hagan bien su trabajo, porque incluso lo hemos dicho aquí, Héctor, que hay muchos ciudadanos que incluso los directores de obra han ido o personal de la delegación han ido a verificar sus propiedades y les han dicho, tu propiedad es habitable, puedes ingresar, pero ellos no le creen precisamente a la autoridad porque ellos ven fisuras o ven pues daños estructurales, aunque la autoridad diga que es habitable. Totalmente. A ver, aquí hay un tema que me parece muy importante y que es infrontable para los ciudadanos que están con esta confusión, con esta zozobra respecto a sus viviendas. Lo primero que se hizo fue un formato de revisión rápida. Se habilitó voluntarios, se habilitó arquitectos, se habilitó a muchas personas para que fueran y tomaran una decisión de emergencia, es decir, una decisión de vida o muerte. Claro. Deshabítalo o puedes continuar en ese espacio. Es una primera revisión. Partiendo de ahí, tenemos que ir ya a los dictámenes de seguridad estructural. Entonces es muy importante que la ciudadanía sepa que hay una primera revisión que eventualmente va a ser ratificada o va a ser, digamos, validada ya por un perito, que es el ingeniero estructurista, el corresponsal de seguridad estructural, quien ya le va a decir si su vivienda en un momento dado va a tener que ir a demolición o en un momento dado se va a tener que reforzar. Pero que confíen las personas en el sentido de que si hubo una primera determinación de no habitarlo, es porque finalmente se tomó una medida exhaustiva, es decir, hay un momento en el que no puedes hacer más que generar la mayor prevención posible. Ese fue ese primer momento. Ahora vamos a los dictámenes de seguridad estructural, ese es el segundo paso, el censo, con cuántas personas, cuántas familias. Insisto, yo también coincido con la diputada Dunia, necesitamos saber cuántas personas son, cuántos metros cuadrados necesitamos, cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción. Hacemos un diagnóstico, hacemos un cálculo con los recursos que ya existen, porque hoy la ciudad finalmente está teniendo ya recursos. Se puede hacer un cálculo de cuánto podemos ya construir sin costos, de manera sin costo para las personas afectadas, qué no se va a poder hacer en ese sentido y tendría que entrar en un esquema de crédito y qué en un momento dado entraría en un esquema efectivamente de esta construcción adicional para financiar las viviendas, pero ya teniendo un panorama claro. Bueno, la verdad es que nos suena muy lógico las ideas y la exposición que ustedes nos están dando. Sabemos que conocen del tema porque han estado trabajando, no por nada pertenecen a estas comisiones. ¿Por qué entonces la necedad o la presión del gobierno central hacia ustedes o para ustedes? ¿Cuál es el tema de fondo? Es decir, ¿por qué, si es que nos suenan bastante prácticas estas ideas por las cuales no es necesario una ley como tal de reconstrucción, sino por los pasos que tenemos que ir tratando? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención detrás, diputada? A ver, yo lo que veo es que sí es necesario habilitarle al gobierno presupuesto y facultades. Por ejemplo, hoy la Secretaría de Obras está entrando a hacer los dictámenes estructurales y en un momento dado es el Instituto de Seguridad de las Construcciones, entra el dictamen estructural y entra la Secretaría de Obras a demoler. Hay que fortalecer esa facultad que tiene la Secretaría de Obras. Eso hay que hacerlo. Atrás, lo que nos preocupa es que pueda haber en un momento dado una intención de poner especulación, de generar presión en el mercado inmobiliario con esta propuesta del 35% que de entrada ha generado pues un descontento social. Esa propuesta puede generar un beneficio para las personas, pero eventualmente puede generar un costo social. Politizar el tema también. Es lo que a nosotros nos preocupa. Dunia. Bueno, yo también, además de lo que comenta la diputada, iría un poquito más allá, que también tiene mucho que ver con lo que pasó el día de hoy en la Asamblea. Lastimosamente, ¿no? Tenemos dos grupos parlamentarios, Morena, PRD, los dos de la izquierda, que de pronto tienen sus encuentros entre ellos y es muy difícil avanzar en cuestiones técnicas, profesionales y hacer prevalecer las instituciones y el seguimiento de las instituciones por encima de los grupos y de los conflictos entre estos grupos, y que también se ve reflejado en muchas acciones del propio gobierno de la Ciudad de México. Además de
que muy entendible y comprensible de que de pronto también la emergencia, ¿no? te envuelve en una dinámica que de pronto es muy difícil poder salir de esa dinámica en la que te mete tu propio equipo y las propias acciones que haces para poder atender el trabajo que estás realizando, y en ese sentido pues no ves otros factores que también son relevantes como este que estamos diciendo. Creo que sí es muy importante que en este momento que la ciudad nos necesita a todos, tengamos una visión de Estado en donde trabajemos en conjunto el gobierno de la ciudad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la sociedad civil. Es día, y lo digo así abiertamente, que no nos han convocado el gobierno de la ciudad a quienes estamos integrando las comisiones dictaminadoras de la Ley de Reconstrucción a una reunión de trabajo, ni con Mancera ni con ninguno de sus secretarios, ni con el comisionado de la reconstrucción. Entonces, es un tema que yo creo que sí es importante decir. Es que hoy estuvo, ¿cómo avanzamos? Hoy estuvo con el secretario de Hacienda, estaba muy ocupado. Lo deben de entender ustedes. Sí, nosotros hemos demostrado, y eso hay que decirlo, porque con lo que hoy vimos en imágenes de la asamblea, esa no es la asamblea, esa asamblea violenta y esa asamblea irracional no es la asamblea. No es como en diputados en aquellos entonces es un donde momento la tribuna siempre estaba crítico tomada. que está sucediendo, pero yo sí creo que tenemos que regresar al cauce. Claro. Hemos demostrado que podemos generar propuestas muy puntuales en un tema que socialmente siempre va a ser complicado, siempre va a ser complicado generar avances en materia de desarrollo urbano. Hemos logrado salir adelante. Y más cuando hay dinero de por medio. A ver, por supuesto, porque al final el desarrollo inmobiliario es la riqueza de la ciudad, ahí está la riqueza de la ciudad, lo entendemos así, pero también hay un descontento social muy importante por lo que ha sucedido y cómo se ha gestionado el desarrollo. El ciudadano ve que hay edificios, pero no ve que haya beneficios para su colonia. Entonces, me parece que sí es momento de poner un alto en ahorita llegamos a un momento muy crítico en la Asamblea, tenemos que regresar a nuestras posiciones, dejar a un lado cualquier estimación o cálculo político y entonces establecer esta mesa técnica en donde el gobierno de la ciudad nos pueda presentar datos, nos pueda presentar este censo que se está planteando, que podamos habilitar la plataforma e insisto, calcular cuántos metros cuadrados son, cuánto cuesta, cuánto ya tenemos, cuánto hace falta y entonces poder ver una estrategia diferenciada. Sí tendremos que decir también que solamente a veces pensamos en la zona central, pensamos en la zona más de ingresos medios, ¿no? Nos imaginamos, visualizamos la Colonia del Valle, la zona de la Colonia Roma, que fue muy aparatoso, fue una zona muy afectada, pero también los pueblos del poniente, Santa Rosa, Xochiac, San Pablo, Chimalpa, tienen una realidad, Tláhuac tiene una realidad, Xochimilco la tiene y también es importante que haya una estrategia diferenciada para atender a las familias que en un momento dado puedan haber sido afectadas. ¿A quién primero? ¿Quién lo necesita más? Vamos haciendo esa estrategia, que es una estrategia clarísima de la política pública, darle a quien más lo necesita la mayor protección y en un momento dado generar, si se requiere en un momento dado, viviendas adicionales para que sean vendidas, analizarlo con mucha claridad. ¿Cuál es el criterio para decir sí o no? Que haya un estudio de mecánica de suelos, que los ingenieros nos digan sí se puede, sí es seguro y que en un momento dado se puede integrar a la comunidad. Pero en esto no se puede avanzar si sus compañeros de Morena y de los partidos de izquierda hacen este tipo de espectáculos como el que vimos hoy en la Asamblea Legislativa. Y si no nos convocan a reuniones de trabajo y si tampoco tenemos entonces la el llamado al gobierno central para que los convoque y si a ustedes que van a hacer las leyes y si queremos. No, digo, y si queremos aspirar a otra cartera, a la presidencia y todo esto, pues se vuelve más complicado, ¿verdad? Este es el momento de priorizar a las personas. Nadie puede ser mezquino, nadie puede tener otra agenda. Ni tampoco cálculos políticos. Pongamos a las personas al frente. A todos nos interesa, algo que es un tema que a todos nos importa. Y entonces, a partir de tener ese principio, las personas primero, me parece que podemos encontrar otros mecanismos, pero ya con un trabajo técnico y con diálogo. Muy bien, Margarita Martínez Fischer, muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.